Bendecido sábado y bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John. Hoy en día nosotros vamos a continuar con el estudio de Colosenses. Vamos a hacer la última parte del capítulo 2. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso, porque yo sé que ha sido un poco de tiempo desde la última vez que a esos que están siguiendo los estudios de Colosenses, que se tocó el capítulo 2. Otra vez vamos a hacer un repaso de los primeros versículos y entonces vamos a entrar un poquito más detalles en los últimos versículos del capítulo número 2. Bueno, antes de empezar, entonces vamos a tener una oración para poder pedir por la bendición de Dios y empezar este estudio. Gracias Dios por este sábado, este bendecido sábado que tú nos has dado. Te pido que tú puedas guiarnos a cada uno de nosotros, también guiarme a mí y poder hablar y decir las cosas que tú quieres que diga. También te pido que este estudio pueda ser bendición y también pueda traer algunas cosas proféticas que también vamos a añadir aquí y a la mente de nosotros que van a oír este mensaje. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dije, vamos a empezar el capítulo 2 dando un repaso por arribita, que hay unas dos cositas que quiero añadir, pero vamos a hacer un repaso por arribita de las cosas que hemos tocado ya en este capítulo. Y si quieren ir en más detalle, por favor, entonces vayan al Colosenses capítulo 2a. Este va a ser 2b, como vieron en la pantalla. Entonces, otra vez, como dije, dando un repaso, vamos entonces aquí a entrar en Colosenses capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo el primer versículo aquí, donde Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aquí sí se recuerdan lo que se dio en el último estudio. Primero Pablo aquí le está dejando saber cuánto él ha luchado por los colosenses y también más específicamente quiero que noten aquí a los de la Odisea. Algo interesante es que menciona aquí específicamente la iglesia de la Odisea en conexión con los colosenses. Es como que si los dos estuvieran en la misma situación. Y quiero conectar esto rápidamente con el libro de Apocalipsis. Y quiero que vean otra vez aquí, quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea. Como dije, es como que el mismo problema que está sucediendo en la iglesia de Colosenses que estamos leyendo aquí y lo que le va a escribir a los colosenses es lo mismo que si fuera la iglesia de la Odisea. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y vamos a leer esa sección completa. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que me venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, si entrar en profundidad de interpretación con el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? La iglesia se cree que está bien y segura, pero Jesús le dice que no lo está. Están tibios. En otras palabras, se han engañado a ellos mismos. ¿Y este engaño a qué lo llevó? ¿Dónde que está Jesús? Jesús está afuera de la iglesia, tocando la puerta para que la abren y la dejen entrar. ¿Pueden ellos ver su condición y dónde tienen a Jesús? La respuesta es clara, porque Jesús le dice que unja sus ojos para que puedan ver su condición y que Jesús no está entre ellos. La pregunta que también quiero hacer es esta. ¿Qué etapa de la historia se le está dando este mensaje? Sabemos que esta es la última iglesia en la lista y que esta iglesia es la condición de la iglesia de hoy.
en estos últimos días. Estamos nosotros viviendo en esta última época de la historia y Jesús está a punto de venir. ¿Y a quién le está hablando Jesús aquí? A todos que se consideran parte de la cristianidad o a un grupo específico. Sabemos que Jesús no le está hablando al mundo cristiano por general, sino le está hablando a su remanente, específicamente a esos que se creen que son parte de la iglesia remanente y que están seguros por ser parte de ella. Es parecido como los judíos creían que estaban salvos por ser parte del pueblo de Israel. Entonces tenemos la iglesia de la Odisea representando a lo que son el remanente de Dios en estos últimos días. Creen que están salvos y no necesitan nada, pero en verdad no tienen nada, están perdidos porque están ciegos. Para que puedan ver su condición, Jesús les dice que unjan sus ojos para ver. ¿Y qué es lo que necesitan ver? Jesús no está dentro de ellos. Eso es lo que tienen que ver. ¿No es esta la misma situación de cual Pablo le escribió a los colosenses y los de la iglesia de la Odisea? ¿Qué es lo que Pablo está luchando tanto para que ellos entiendan? Si seguimos en el versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vemos aquí que Pablo luchó duro para que conozcan el misterio de Dios. ¿Y cuál es este misterio? En el estudio del capítulo 1, la video 1C, ya nosotros lo vimos, pero aquí está el resumen. En el capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y si vemos el versículo que le sigue, igual como dice en el capítulo 2, por cual Pablo estaba luchando, dice el versículo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vemos por lo que Pablo está luchando y es enseñar que Cristo está en vosotros. ¿Por qué lucha? Porque todavía la iglesia no conocían quién es el que está en vosotros. Podemos nosotros ver la conexión de la iglesia de la Odisea del tiempo de Pablo y la iglesia de la Odisea espiritual de nuestros tiempos. La iglesia hoy en día no reconoce que es Jesús y no otro que debería estar en vosotros. No reconocen hoy en día que Cristo está afuera queriendo entrar. Igual como Pablo luchó durante su tiempo para enseñar esto, nosotros también debemos luchar para enseñar esto. Me gusta a mí como Pablo continúa en el próximo versículo. Regresando a Colosenses capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Él lo dice para que nadie sea engañado con palabras persuasivas. Ese engaño de cual Pablo habló en contra ha sido el engaño recibido por el mundo, hasta esos que deberían ser parte de la iglesia remanente de Dios. Es por esta razón que Jesús, a la iglesia de la Odisea espiritual, les dice que se unjan sus ojos para que vean. Dejen de tomar del vino babilonio y abran sus puertas para que Cristo pueda morar en vosotros. La buena noticia es que esta advertencia dada a la iglesia de hoy, aunque todavía la mayoría no lo ve, está siendo recibido y estos se han unido al pueblo remanente y con la ayuda de Dios mucho más abrirán sus ojos. Esos que no reciben la advertencia, como lo que ha sucedido en cada etapa de la iglesia, dejan de ser parte del remanente de Dios. Regresando a Colosenses capítulo 2, más o menos esos son los puntos de un resumen que quiero dar ahí. Y el resumen del versículo 8 a 19 es el siguiente. Nosotros después cubrimos sobre el engaño de filosofías huecas y tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conectamos esto también con el acta de decreto que fueron anulados y cómo esto estaba conectado con lo que se encuentra en la ley de Moisés, especialmente con lo que tiene que ver con las fiestas. Esto fue cubierto más específico en un estudio que hice sobre las fiestas en dos partes. Si no la vieron y no tienen tanto tiempo disponible, la segunda parte sería la que recomendaría, aunque tiene la primera parte como fundamento. Lo otro también tenía que ver, como vemos aquí en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
como en Cristo habita la plenitud de la deidad, y una razón por cual Pablo la pudiera estar mencionando en conexión con el versículo 18, que tiene que ver con la adoración a los ángeles. Se tradujo un video suplemental que no lo recomiendo que lo vean en sábado, pero sí lo pueden ver en otro día. Y nosotros terminamos ahora con los últimos versículos que no tocamos, que empiezan en el versículo 20 hasta el 23. Vamos a empezar con el versículo 20 al 21 primero. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Otra vez, nosotros vemos aquí que se mencionan los rudimentos del mundo, y Pablo da algunos ejemplos de lo que estos son. Estos aquí se relacionan con lo que dice en el versículo 8, 14 y 16. Por ejemplo, el versículo 8 dice: Mira que nadie os engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y también versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. También nosotros vimos, como Pablo mencionó sobre estos rudimentos del mundo en Gálatas capítulo 3, donde Pablo está tocando la misma situación que sucede en Colosenses y otras iglesias. Esta situación es la de los conversos judíos tratando de traer a los conversos gentiles a practicar y estar bajo el antiguo pacto. Algunas de estas cosas que se ven en sus cartas tienen que ver con la circuncisión y también, como veremos, el guardar de fiestas. Esto ya lo vemos mencionado en Colosenses capítulo 2, versículo 16. También vimos en Gálatas capítulo 4, que es el próximo capítulo de Pablo, que él usa la palabra rudimentos 2 veces y cómo está conectado con la ley. En el versículo 3 dice: Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo dice que Jesús vino para redimir a esos que estaban bajo la ley, que veremos que es el pacto viejo, tal igual como en Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde menciona: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos decretos tenían que ver con muchas cosas. Una de ellas, que era el requerimiento más básico para participar de todas las otras cosas en la ley de Moisés, es la circuncisión. No veo a nadie diciendo que hay que continuar circuncidándose hoy en día, aunque era una de las bases de la ley que viene desde antes que se dio la ley del Antiguo Testamento. También estos decretos están asociados con las leyes ceremoniales como las fiestas. Ahora que los conversos gentiles habían recibido a Cristo, Pablo le pregunta cómo es que quieren regresar a los rudimentos del mundo y lo define como las fiestas y tiempos de la ley mosaica. Si vemos capítulo 4, versículo 9 de Gálatas, nos dice aquí: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Encuentro interesante que él llama el hacer estas cosas como regresando a la esclavitud. Y después en el capítulo, él hace una alegoría sobre los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Una es por medio de Moisés y el otro por medio de Cristo. El de Moisés, cual tiene los rudimentos del mundo, es el pacto de esclavitud, y el de Jesús, en donde se quita estos rudimentos, es el pacto de libertad. Eso también lo vimos en Romanos capítulo 8. El punto que quiero hacer es relacionado con Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 21, el uso de las palabras rudimentos del mundo. Pablo da definiciones de cosas que son las doctrinas de los hombres, lo más seguro inventadas por ellos, como vemos cuando Jesús dice en Marcos capítulo 7, 1 al 9, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban.
porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos, los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metar y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y viendo que esta definición de Pablo, que lo vemos cuando Jesús habla y le dice eso a los fariseos, teniendo que ver con cosas que no gusten ni aun toques, porque son tradiciones de hombre, vemos también que Pablo también da otras definiciones en otros lugares. La cosa es que estos rudimentos encompasan todas estas cosas. No es solamente las tradiciones de hombre, sino también las leyes ceremoniales que vinieron por medio de Moisés. Sobre estas cosas, dice aquí versículo 23, tales cosas tienden a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nota lo que dice, tiene cierta reputación de sabiduría, pero no salva. No te ayudan para nada contra el apetito de la carne, cual es pecar. Regresando a la idea de la Odisea, dada en el principio del capítulo del estudio, quiero que lo considere para nosotros, que vivimos en la época de la iglesia de la Odisea espiritual, y quiero que consideren lo siguiente. Pablo luchó duro para enseñar a los laodiceas que es Cristo en vosotros y no otro espíritu, tal igual como Cristo le dice a su iglesia que lo han echado afuera y él está tocando para entrar. Vemos la misma condición espiritual en este tiempo como en ese tiempo. No solamente eso, lo otro que Pablo luchó duro era enseñarles a los de la Odisea que todos estos decretos, los rudimentos del mundo que los judíos estaban tratando de poner sobre ellos, no tenían valor y ya no había lugar para ellos, igual como la circuncisión, por ejemplo. ¿Y no es eso lo mismo que estamos viendo ahora en esta última época de la iglesia de la Odisea? ¿No es interesante cómo durante la época de la iglesia de Filadelfia, el tiempo en donde Dios estableció la iglesia adventista del séptimo día con su mensajera, ellos no guardaron ni dieron una pista que deberíamos guardar las fiestas ceremoniales, pero ahora hay esos, conociendo la verdad sobre Dios y su Hijo, queriendo decir que sí hay que hacerlo? Yo no sé si estoy leyendo y viendo más de lo que está aquí, pero no creo que es casualidad que esto siendo una carta a la iglesia de Colosenses, que no es una época en las cartas a la iglesia en el libro de Apocalipsis, que Pablo mencione que el mismo mensaje se le está dando a la Odisea y no menciona ninguna otra iglesia. Es como si Dios, viendo que la iglesia remanente iba a entrar en idolatría y no entender que es su Hijo en nosotros, por medio de Pablo nos está haciendo referencia y diciendo que hemos sacado a Cristo y puesto otro en su lugar en nosotros. También la idea que Pablo tiene que mencionarles de que las fiestas, los rudimentos del mundo, ya no son vigentes y a la misma vez vemos que en esta última época de la iglesia espiritual, la Odisea, tenemos esos que dicen que sí son vigentes y deberíamos regresar al pacto viejo. Esto yo lo encuentro bien interesante. Espero que puedan ver lo que estoy tratando de decir aquí. Entonces, aquí terminamos el estudio del capítulo 2, donde tenemos a Pablo hablándole a los de Colosenses, pero mencionando a la Odisea. Pablo diciéndole a los colosenses el problema que ellos tienen y tratando de parar y luchando para que los judíos conversos no traten de convertir a los gentiles a hacer las cosas del pacto viejo, por ejemplo, ir para atrás para los rudimentos del mundo, que otra vez yo cubrí en más detalle, donde vemos que sí están conectados con las cosas que se hacían con la ley de Moisés, y vemos que también aquí hoy en día hay muchos que eran parte de la iglesia remanente o se consideran parte de la iglesia remanente,
que todavía no entienden que es Jesús en nosotros y que Dios no es una Trinidad y que no hay otro. También hay esos que, como yo he mencionado antes, hay tres partes, unos que son bien estrictos, otros que no lo consideran como yo y otros que están en el medio. Pero a esos que son bien estrictos, que dicen que hay que hacerlo porque es parte de la salvación de uno, porque Dios lo dio al pueblo de Israel, de Moisés, y supuestamente hay que continuarlo. Pero ya esos detalles no quiero repetirlo de nuevo porque eso yo lo cubrí en los videos sobre las fiestas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y también lo cubrí un poquito en Colosenses, el estudio 2a. Aquí terminamos entonces este capítulo y la próxima vez entonces continuamos con el capítulo 3. Vamos a tener una oración para poder terminar. Gracias a Dios por este estudio, un estudio corto que se hizo, un repaso con una cosa añadida. Te pido que pueda tener sentido para cada persona, la forma que tú quieres que le tenga sentido. Como he dicho antes, que cada persona tiene que hacer su decisión los días que guarda o no guardan, y al final del día no es lo que diga yo, sino ellos tienen que dar cuenta y ellos que tienen que pararse por su propia cuenta. Te pido que también ayudes a todos esos que se consideran parte de la iglesia remanente, que ellos puedan entender la situación que están, igual como Pablo le escribió a los colosenses y también a los laodiceas por medio de la carta a los colosenses, porque nos explicó que eso es lo que él también está lidiando con lo de la Odisea, y que entiendan que ellos han sacado a tu hijo y tu hijo está afuera porque han invitado a otro y han permitido que otra doctrina, otro Dios, idolatría entre en la iglesia remanente, que ellos son parte. Te pido que ellos puedan entender estas cosas y puedan salir de ese error y puedan regresar para atrás a la iglesia verdadera remanente que tú tienes en estos últimos días. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí entonces terminamos otra vez el capítulo 2. El próxima vez, como dije, vamos a ir entonces al capítulo 3. Y bendecido sábado y tengo una feliz semana. Bye.